Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, gozosa de poder en esta mañana estar junto a ustedes este domingo en el culto del Señor. Alabamos su nombre porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a comenzar orando en esta mañana para que el Señor pueda, cierto, tomar control de este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, nuevo que tú nos das para poder alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, Señor. Y con todo nuestro corazón en este día, domingo, Señor, juntos como iglesia queremos buscar tu rostro, queremos alabarte, bendecirte, exaltarte, porque tú eres el único, Señor, merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Señor, que todo lo que podamos hacer en este día, Señor bendito, pueda ser, Señor, de agrado delante de tu presencia, Señor Jesús. Háblenos, Señor, en este día, en el dulce nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Voy a leer en Salmo 33, que habla acerca de las alabanzas al Creador y Redentor, que ese es nuestro Señor Jesucristo, y dice: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Eso queremos hacer el día de hoy, mis hermanos. Gócense con estas alabanzas que vendrán a continuación. Descansando de
damos gracias al Señor por este himno, ¿cierto?, tan precioso, que es El Señor es mi pastor. El Señor es nuestro pastor y Él es el que nos conduce en estos verdes pastos delicados, ¿cierto?, que nos hace descansar. Voy a leer otro salmo que habla sobre la alabanza por las bendiciones de Dios. El Señor bendice cada una de nuestras vidas y el Salmo 103 es el que voy a leer y es un salmo de David. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén, ¿cierto? Él es el que perdona todos nuestros pecados, ¿cierto? Como hombres y mujeres imperfectas que somos, el Señor nos ama y nos llena de su misericordia cada mañana. Y Él es el que nos perdona con su sangre poderosa. Él es el que sana todas nuestras dolencias, y no solamente dolencias físicas, sino también dolencias de nuestra alma, ¿cierto? Y el 8 es uno de los que más me encanta, porque habla de su misericordia y dice que Él es lento para enojarse. Quizás alguno piensa que el Señor está molesto. El Señor sí se molesta, pero es mucho más grande su misericordia, es mucho más grande su amor, que no lo podemos dimensionar. Y Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Le damos gracias al Señor por esta palabra, ¿cierto? Palabra que nos da aliento, palabras que nos da ánimo, palabra que nos edifica, palabra, ¿cierto?, que nos da fuerza. Por eso es necesario que cada uno de nosotros pueda ir siempre, todos los días de nuestra vida, delante del Señor, leyendo su palabra, escudriñándola, porque muchas veces uno está desanimado, ¿cierto? Muchas veces quizás estamos afligidos, esta cuarentena no pasa, esta pandemia no pasa, y volvemos a estar en este círculo, ¿cierto?, de estar encerrados en nuestra casa, pero el Señor es el que nos da las fuerzas, el ánimo, el vigor. El Señor es el que nos alienta, ¿cierto?, a poder estar con Él y estar en su presencia. En Él nosotros tenemos plenitud de gozo. Y con este salmo que quiero en esta mañana poder orar al Señor por nuestra iglesia, por todas las peticiones que hay, ¿cierto?, durante la semana que nos juntamos con la Unión Femenina. Hay muchas peticiones por las cuales orar, sobre todo, ¿cierto?, en esta pandemia que muchas veces afecta a nuestra familia, afecta a nuestros cercanos, afecta a nuestros amigos, y vamos a orar en esta mañana por todas las peticiones que se han presentado en la semana. El Señor las conoce, y quiero orar en esta mañana por cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, porque, Señor, a pesar de esta pandemia que afecta y afronta nuestra vida a diario, Señor, tú estás con nosotros. Tú nunca dejas a tu pueblo, Señor. Nunca te apartas de nosotros, Señor. Tú estás cerca. Tu palabra siempre dice que tú estás con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y te doy muchas gracias por eso. Señor, tú conoces nuestra vida.
Tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que nos aflige, tú conoces nuestras preocupaciones, tú conoces, Señor, nuestras afrentas, tú conoces toda nuestra vida. Señor, tu palabra dice que tú conoces cuando nosotros nos despertamos, cuando nosotros nos acostamos. Señor, toda nuestra vida está delante de ti, Señor. Y Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú puedas obrar. Señor, tú eres un Dios presente, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y en esta cruz tú te llevaste todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, Señor, todas nuestras dolencias. Te las llevaste en la cruz del Calvario. Por eso fue tan pesada, Señor. Por eso fue tan pesada tu cruz, Señor. Tú te llevaste todo de nosotros, Señor, y resucitaste el tercer día, Señor, y nos diste contigo la victoria. Padre mío, en esta mañana, Señor, te entrego todas las peticiones, Señor, que se han presentado delante de ti, Señor, en la unión femenina, en el WhatsApp de la iglesia, Señor. Tú conoces cada una de esas peticiones, Señor Jesús, y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios, Señor, que está presente. Tú eres un Dios que conoce todas las cosas, Señor Jesús. Tú eres un Dios que puede, Señor, que puede hacer aún en este tiempo milagros. Aún en este tiempo, Señor Jesús, tú puedes hacer sanidades, milagros, señales y prodigios, Señor. Porque tu palabra no pasa, tu palabra no cambia, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que tiene todo poder. Señor, y aquel que está dolido, aquel que está afligido, aquel, Señor, que está enfermo, aquel, Señor, que está preocupado, Señor, tú lo conoces, Señor Jesús. Te pido, Señor, que por tu gracia, que por tu misericordia, que por tu gran amor, Señor, y tu voluntad, que es agradable y perfecta, tú puedas obrar a favor de cada uno de mis hermanos que se encuentren, Señor, de este modo. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, todos los ministerios de la iglesia, la unión femenina, los varones, Señor, que puedas, Señor, bendecir a la escuela dominical, a cada familia, Señor, representada que me está viendo en esta mañana. Tú puedas obrar en cada hogar, tú puedas obrar en cada familia, tú puedas obrar en cada niño, Señor, que quizás está mirando este culto junto a su familia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia que me está mirando en esta mañana, Señor bendito. Que tú puedas obrar, Señor, con tu gran amor y tu misericordia. Porque tú, Señor, en Génesis formaste a la familia. Tú en Génesis, Señor, uniste al hombre y la mujer y los bendeciste. Bendeciste, Señor, lo que tú uniste. Y le pediste que se multiplicara y fructificara la tierra. Tú uniste, tú creaste a la familia, que es algo que el enemigo ha querido destruir. Pero la victoria está en ti, Señor, porque tú, Señor, ya derrotaste al enemigo y contigo, Señor, nosotros encontramos la victoria. Gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas el clamor de tus hijos. Yo sé que tus ojos están atentos al clamor de cada uno de ellos que está en su hogar en esta mañana. Porque tu palabra lo dice, y tú no eres hombre para mentir. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que ama, un Dios que salva, que sana, que santifica, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, mi Salvador eterno, porque en mejores manos no podemos estar que en las tuyas, Señor. Gracias, papá, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, sin merecer nada. Pero sin embargo, Señor, tú nos diste todo. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros te pedimos algo, tú nos darás. Debemos buscarte, debemos amarte,
Debemos cumplir tu palabra en obediencia, Señor, y tú nos darás consigo todas las cosas. Gracias, mi Cristo bendito, en el dulce nombre de mi Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar otra alabanza de la hermana Lorena. Que el Señor te bendiga, hermana Lorena. Ahora vamos a pasar a la palabra del Señor. Así que hermano, hermana, ponga atentos oídos y su corazón dispuesto a poder recibir la palabra del Señor, que siempre alumbra nuestro caminar, siempre alumbra nuestros pasos y que es como miel a nuestro paladar.
así dice su palabra. Sigamos escuchando la palabra de Dios que mi esposo va a entregar en esta mañana en Mateo 5 del 17 al 20, que habla acerca de Jesús y la ley, su palabra, que Él vino a cumplirla completa. El Señor le bendiga, mi hermano. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga en este día domingo. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más, un domingo más, el poder reunirnos, tal vez como lo vemos no presencialmente, pero sí en un mismo sentir, que es alabar a nuestro Señor. Qué grato el poder ver cómo Dios nos bendice, cómo el Señor ha ido contestando nuestras peticiones, las peticiones de nuestro corazón, las peticiones de su iglesia, de su pueblo. Quisiera que pudiésemos en este tiempo poder meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas en este tiempo y me gustaría que pudiésemos seguir analizando este hermoso discurso, el cual tiene un tremendo significado, un tremendo significado, una tremenda enseñanza para nuestra iglesia. Así que me gustaría que pudiésemos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateos, Mateos capítulo 5, como estábamos viendo anteriormente, Mateos capítulo 5, versículos del 17 al 20. Estos 4 versículos vamos a tocar el día de hoy, ya, pero que déjeme decirle, hermano, que tiene una tremenda enseñanza. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice el 17: no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de la gloria, te alabo y te bendigo y exalto tu santo nombre. Señor amado, nos humillamos ante ti en esta mañana y te reconozco, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como el soberano, quien tiene el control de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti y pedimos que sea tu dirección y que sea tu palabra por medio de tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas en esta mañana. Declaro, Padre Celestial, que la paz tuya sea, Señor, sobre nuestras vidas y te pido, Señor amado, que sea tu dirección guiándonos en este tiempo. Padre Celestial, echamos, Señor, aquello, Padre, que se interponga, Señor amado, entre tu palabra y que quiere evitar, Señor amado, que la bendición llegue a mis hermanos. Nos reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos libertad, Padre, para tu palabra. Libertad, Señor amado, a nuestras vidas. Señor amado, abre nuestros oídos para poder oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Tiene como título este tiempo la ley, Jesús y la ley. El cumplimiento de la ley, en otras versiones. Como hemos visto anteriormente, mis hermanos, Jesús sigue enseñando aquí en este capítulo, en este versículo, del 17 al 20, acerca del reino de Dios. Esa es como la temática de lo que es Mateos 5, con lo que es el Sermón del Monte. Jesús está intentando enseñar, demostrar a la gente que está ahí, qué es el reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos. Pero vemos un cambio en su enseñanza, ya que estima recalcar que su accionar en la tierra no es contra el Padre, sino más bien a favor del Padre. ¿Ya? Es interesante que este anuncio que Jesús empezó a hablar ya había sido mencionado anteriormente por Juan el Bautista. El anuncio inicial de Juan el Bautista sobre la proximidad del reino de los cielos produjo tensión entre los dirigentes religiosos y la prevista actividad del reino. Cuando Juan el Bautista, empezó a hablar, decirle arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca, esto generó una tensión fuerte
fuerte entre aquellos que eran maestros de la ley en ese tiempo, como los escribas o los fariseos, aquellos que estaban para guardar, que era una, podríamos decir, no una secta, sino que era un grupo de personas que estaban encargados para guardar aquellos que cumplan la ley de esos tiempos. ¿Ya? Sus críticas implícitas y explícitas a los dirigentes religiosos producían una creciente tensión y una frontal oposición. Claro, Juan el Bautista nunca, podríamos decirlo en este tiempo, Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, mi hermano. Juan el Bautista les dijo a ellos que ellos eran realmente, que se creían seguidores de Dios, pero ni siquiera conocían a Dios. Entonces produjo una tensión, ¿ya? El tema es que en el centro de esta tensión y oposición está la sospecha de que Jesús no es completamente ortodoxo en su compromiso con el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que él no es como que estaban sospechando o decían que Jesús no seguía el Antiguo Testamento o no estaba cumpliendo como debiese de ser el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por ello, Jesús, en su primer discurso importante en este Evangelio, deja claro su entendimiento del Antiguo Testamento y su compromiso con él. Por eso, cuando nosotros comenzamos a leer Mateo 5, y vemos como, y hace 2 domingos estábamos hablando sobre las bienaventuranzas, y él recalca este ejemplo o estos patrones que debe de tener aquellos que van a heredar el reino de los cielos. El domingo pasado vimos lo que es la luz y la sal, cómo debemos de guiarnos, un complemento completo, pero aquí como que se detiene, como que hace un alto y se pone a hablar sobre la ley. Y él dice, o sea, si nosotros vemos aquí los versículos y comienza diciendo en el 15-17, dice, no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas, no he venido a abogar sino para cumplir. Él dijo, yo no vengo a cumplir esto, yo vengo a cumplirlo al pie de la letra. Dice, no a abogar, sino a cumplir. Cristo tuvo en muy alta estima el Antiguo Testamento, citándolo con toda autoridad, palabra de Dios. Cristo obedeció la ley de Moisés plena y reveló el verdadero sentido y espíritu de sus preceptos. Una cosa es leer la ley, otra cosa es creer que la estamos obedeciendo y otra cosa muy distinta es escuchar a Jesús y ver cómo Él la enseña realmente, cómo es realmente. Cristo obedeció la ley de Moisés plenamente. Es posible que algunos vieran el anuncio de Jesús de la llegada del reino de los cielos como que se estuviera comenzando una nueva obra que chocaba con la escritura del Antiguo Testamento. Puede ser que muchos de los que vieron la llegada de Jesús y su predicación en ese tiempo les haya sido chocante. Les haya sido chocante diciendo, este está enseñando algo que Moisés no enseñaba. Este está hablando de algo totalmente distinto, algo que nosotros tenemos por costumbre, algo que nosotros tenemos por enseñanza de los fariseos, de los escribas, que no es así. Entonces, esto empezó a chocar y empezaron a hablar diciendo que él no estaba enseñando lo del Antiguo Testamento. Pero Jesús declara de esta manera categórica, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. La expresión no piensen sugiere que Jesús está respondiendo a una sospecha en el sentido de que él intenta poner a un lado la antigua relación de Dios con su anuncio de la llegada del reino de Dios. Pretender esto sería la marca decisiva de un hereje. ¿Me entiende? Jesús deja pues claro al comienzo de su ministerio didáctico que la llegada del reino no elimina la previa revelación de Dios por medio de la ley y los profetas. Jesucristo en ningún momento vino a decir, mire, mi padre entregó esta ley, pero ahora vengo yo y esta ley la vamos a hacer a un lado porque ahora va a valer lo que voy a decir yo. Eso nunca lo dijo. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, que lo tenía todo, que se humilló, pasó la prueba de la humillación,
se entregó por usted y por mí. Se entregó por nosotros. Como siendo Jesús, quien obedeciendo al Padre, iba a venir aquí a la tierra a decir que las palabras del Padre, que el Padre había entregado anteriormente por medio de los profetas, por medio de la ley, no iba a valer. Eso es complicado, ¿no? Es como que Jesús quiere desmentir a Dios. Es como raro. Pero si nosotros analizamos, mi hermano, mire, la ley, o Torá, que se le llama, alude a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, llamados libros de Moisés o Pentateuco. El bloque de los profetas, ¿ya?, comprende a los llamados profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. La expresión la ley y los profetas es una forma de aludir a toda la escritura hebrea antigua, en lugar de eliminar lo que Dios había revelado sobre su voluntad por su pueblo en la escritura hebrea. El propósito de Jesús para su ministerio terrenal se resume en la forma: he venido a darles cumplimiento. Y es aquí donde nosotros debemos analizar, mis hermanos. La idea del cumplimiento va más allá de la obediencia. Y usted me puede decir, pastor, a ver, ¿cómo que más allá de la obediencia? Va más allá de guardar la ley, mis hermanos. Aunque la incluye. El contexto, especialmente el que desarrollan las antítesis que seguían, indican que Jesús no solo cumple ciertos roles anticipados, sino también que su interpretación de la escritura completa clarifica el propósito de Dios por medio de la ley. Déjeme decírselo en palabras más simples. No es solamente cumplirlo, sino es demostrar lo que Dios quiere con su pueblo. Dios lo que está intentando demostrar por medio de la ley, lo que intentó decir por medio de los profetas, y lo que Cristo está intentando decir aquí ahora es: miren, este es el reino de Dios. De esta forma se comportan los que heredan el reino de Dios. Entonces es mucho más profundo que ciertas normativas. No es que no mates porque no debes hacerlo. Tú no matas porque hay algo dentro de ti que ha transformado tu vida. No es que no tomes porque el alcoholismo te va a hacer mal. Es algo mucho más profundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Me entiende? Todo aquello que el Antiguo Testamento pretendía comunicar sobre la voluntad, esperanza y futuro de Dios para la humanidad encuentra su significado más completo en Jesús. Todo lo que Dios empezó a armar desde cuando liberó al pueblo de Israel y desde mucho antes con Abraham, cuando le empezó a hablar y empezó a establecer ciertos parámetros de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de ser, se está cumpliendo netamente en Jesús. Jesús ha venido para actualizar la Escritura y llevar a sus discípulos a una comprensión mucho más profunda de su verdadero sentido. Y con ello, en contraste con muchos dirigentes judíos que han entendido y aplicado erróneamente el propósito de la Escritura. Ellos veían lo de afuera, veían lo bonito. Pero Jesús siempre vio lo profundo, siempre vio el corazón. El 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jota, ni una tilde. Los trazos más pequeños de la escritura hebrea. La inspiración divina se extiende hasta las partes más pequeñas de los escritos proféticos. Y por consiguiente, Dios trae hasta su pleno cumplimiento todo lo que ha dicho en su palabra sin que falte nada. Nada.
Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios está cumpliendo todo lo que Él dijo, hasta los trazos más pequeños. Todo. Jesús afirma categóricamente que la permanente validez de la ley, toda la escritura hebrea, como voluntad revelada de Dios para su pueblo hasta el fin de esta era, trae la consumación de todo lo que Dios se ha propuesto. Las dos cláusulas con hasta que aparece en el 5:18, porque dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estas dos cláusulas, ¿ya?, son paralelas, especialmente sinónimas, y se usan para subrayar la permanente validez del Antiguo Testamento. O sea, esto es válido hasta que concluya todo. La expresión hasta que todo se haya cumplido parece incluir también algunos rasgos de cumplimiento que apuntan a la consumación de esperanza veterotestamentaria específicas por parte de Jesús. O sea, estamos hablando de que todo lo que se está cumpliendo también va incluido la venida del Hijo de Dios, el acercamiento de este reino que Él viene a expresar a aquellos que le siguen. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado por medio de Jesús. Jesús confirma, por tanto, la plena autoridad del Antiguo Testamento como escritura para todas las edades. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16 dice, desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura, que puedes darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Hasta en los elementos más distintivos del texto escrito. Estos elementos son la letra más pequeña, como la iota o la jota que le llamamos, del alfabeto hebreo, que es yod. Y el trazo más pequeño de una pluma, que es keraya, que quiere decir tilde. Que muy probable alude a un remate tipográfico que distingue varios caracteres hebreos. Esto conlleva implicaciones para entender la idea que tiene Jesús de la inspiración de la Escritura, que se extiende a la palabra, incluso la letra y sus partes. Todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse, porque es inspiración de Dios. Esto está de acuerdo con una idea de la inspiración verbal y plenaria. Es decir, Dios inspiró la palabra misma de la Escritura, todas ellas. No es solo que la Escritura contenga la palabra de Dios, sino que su palabra son la palabra de Dios. La Biblia, muchos hablan sobre la inspiración y incluso han generado hasta debates de que si fue inspirada por Dios o no fue inspirada por Dios, o realmente esto es solamente un pensar humano. Si fuese un pensar humano, ¿usted cree que esto se cumpliría? Yo creo que no. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estos mandamientos muy pequeños. El contexto muestra que Cristo no habla de la ley ceremonial, sino de las enseñanzas morales del Antiguo Testamento, resumida en los 10 mandamientos. Y eso usted lo puede ver aquí en el mismo capítulo 5 de Mateo. En el versículo 1 hay un mandamiento, el versículo 7, el versículo 31, el versículo 33, el versículo 38, el versículo 43. Él va recalcando mandamiento por mandamiento, y él no es que él venga a imponer algo más, sino que él viene a mostrar cómo debe de cumplirse realmente. No solo Jesús cumple la Escritura, sino que su pueblo ha de seguir su ejemplo y enseñar a otros a que hagan lo mismo.
Mateo 28:20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que su galardón sea grande en el reino de los cielos. Cumplir la sana escritura, cumplir los mandamientos. Usted me puede decir, sí, pastor, yo no mato. Yo tal vez miento, pero son mentiritas piadosas, son mentiritas pequeñas. Yo no he engañado con nadie a mi señora, así que yo no soy un adúltero. No sé, cuántas otras cosas más de repente que la enseñanza nos menciona. Yo honro a mi padre, honro a mi madre. Pero era la misma perspectiva que tenían los fariseos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo tan profundo que está mencionando la ley en Jesús aquí? ¿Qué es lo que traspasa nuestra perspectiva? Que hace que si tú no lo cumples y lo enseñas, serás llamado pequeño en los cielos. ¿Qué es? Las consecuencias de cuál sea nuestra manera de abordar el Antiguo Testamento son inmensas. Los rabinos reconocían una distinción entre mandamientos leves e importantes y defendían la obediencia de ambos. Un mandamiento leve sería, por ejemplo, el requisito del diezmo sobre los diferentes productos. Y uno importante sería la profanación del nombre de Dios, la violación del sábado o negativa de establecer justicia social. Puesto que el Antiguo Testamento sigue siendo la expresión válida de la voluntad de Dios hasta la jota y la tilde, Jesús demanda también un compromiso con todos los mandamientos, por pequeños que sean, pero condena igualmente la perversión que convierte mandamientos leves en importantes. ¿Ha escuchado esa expresión que dice, no, si es una mentirita blanca? Déjeme decirle, mi hermano, que ya estamos en edad para que entendamos nosotros que las mentiritas blancas no existen. Mentir es mentir, es el mismo daño. Es como que yo pudiese decir, no, si solamente me robé 10 pesos, pero condeno a aquel que se robó 85 millones de pesos, siendo que usted hizo lo mismo. Usted me puede decir, pero no, yo solamente robé 10 pesos, no fue nada. Pero ante Dios, usted robó. Entonces, eso es lo que Jesús viene aquí a cortar. Él dice, no existe lo leve, no existe y lo importante. Aquí todo se rige bajo a cómo está vuestro corazón. Jesús dirige su comentario concretamente a sus seguidores. El más pequeño y el más grande del reino son quienes han respondido a su anuncio del Evangelio del reino. Jesús declara con eficacia la autoridad vinculante de la Escritura, puesto que no han venido a anular la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. Sus discípulos tampoco deben anular o fingir los mandamientos, sino practicarlos y enseñarlos. Mateo 19 lo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así se enseña y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El juego de palabras de este versículo avisa a sus discípulos sobre cómo debe conducirse por lo que respecta al Antiguo Testamento, teniendo en cuenta que este se está ahora cumpliendo. El Antiguo Testamento se está cumpliendo hasta hoy en día. En las personas y ministerio de Jesús, todo el Antiguo Testamento es la expresión de la voluntad de Dios, pero debe obedecerse y enseñarse desde la perspectiva de cómo Jesús lo cumplió mediante su interpretación de su propósito y significado. Tal vez nosotros comprendemos el Antiguo Testamento por cómo lo aprendimos en la escuela dominical, o tal vez varias veces lo hemos leído en el libro de Éxodo, pero no hemos comprendido realmente
¿Cuál es su significado más fuerte? No lo hemos comprendido claramente cuál es su significado más fuerte. Es interesante cómo de repente nosotros queremos marcar nuestro precedente con la forma en cómo nos comportamos, pero no nos damos cuenta que nuestra forma de comportarnos no está siendo la legal ante los ojos de Dios. Y eso es debido a que hemos seguido un cumplimiento que no es válido. ¿Por qué? Porque cumplimos de la forma más fácil, cumplimos de la forma en que nos sale mejor. Pero no damos dedicatoria, no damos ese esfuerzo que tiene que venir detrás, como una búsqueda constante. Este cumplimiento de este mandamiento va de la mano con el tema de los frutos del Espíritu. Va muy de la mano. Su madurez espiritual es el que hace que fluya este cumplimiento. La posición de un discípulo en el reino de los cielos está en función de si acerca a la voluntad revelada de Dios con una actitud trivial o si la obedece y la enseña como la verdadera palabra de Dios. Una cosa es saber los mandamientos y otra cosa muy distinta es cumplirlos. Una forma es saber los mandamientos y cumplirlos de una forma leve, y otra forma muy distinta es saber los mandamientos y cumplirlos de una forma de corazón, como Dios manda. Son cosas muy distintas. No debe entenderse de la expresión más pequeño indique la exclusión de tal persona del reino, puesto que el versículo siguiente Jesús distingue entre aquellos que están dentro del reino y los que están fuera del reino. Los términos pequeño y grande son formas de reconocer a quienes en esta vida han sido fieles de palabra y obra a la voluntad revelada de Dios, tal como la enseña Jesús. ¿Qué herencia estás generando tú para el reino de los cielos? O mejor, otra pregunta mejor. ¿Qué crees tú que vas a hacer en el reino de los cielos? ¿Serás un pequeño o serás un grande? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ha reflejado tu enseñanza? ¿Qué ha reflejado tu forma de ser? ¿Cómo has intentado cambiar esto para que cuando llegues al reino de los cielos seas uno de los grandes? ¿O no te habías dado cuenta de lo que estaba enseñando aquí Jesús? Tal vez alguna vez pasaste por estos versículos y dijiste, no, se está enseñando sobre la ley y yo no me interesa mucho la ley, me gusta a mí lo medular, la enseñanza, cuando Jesús te dice, pero yo os digo, eso me interesa. Pero esto, déjame decirte, mi hermano, que esto, lo de la ley, cuando tú comprendes profundamente lo de la ley es la base de lo que Cristo está enseñando en Mateos. Así que preocúpese. Dice el versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí, este versículo es el importante. Es aquí donde usted, como hijo de Dios, debe de parar las orejas. No fuere mayor que lo de los escribas o fariseos. Muchas cosas de las que se recuerdan en este sermón son la demostración práctica de lo que Jesús quería decir con estas palabras. Los escribas y fariseos guardaron la ley solo de una manera exterior, distorsionada por la tradición humana. Mateo 23, 26, 27 dice, Jesús le dice, fariseos ciegos, limpia primero por dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia.
El arrepentimiento de salvación que trae a la persona al reino involucra a los discípulos de Cristo en una obediencia a la Biblia sincera y de corazón. Sincera y de corazón. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Claro, yo puedo conocer a Cristo. Yo puedo saber quién es Él. Es más, puedo yo creerme de que yo soy salvo por Él. Pero si yo no sigo sus preceptos, si yo no cumplo su palabra, ¿de qué forma estoy demostrando yo que soy salvo? Hermanos, si con decir Cristo, yo te acepto en mi corazón y ya estoy listo, eso no basta. Tienes que ganártelo. Esto es algo de todos los días. El cumplimiento de la ley es todos los días. Todos los días tú te levantas y meditas en tu corazón y sabes que es bueno y que es malo. Usted me puede decir, pero pastor, eso no es fácil. Nadie te está diciendo que esto es fácil. Nadie. ¿O usted cree que para Jesús fue fácil? No, mi hermano. Porque porque os digo que si vuestra justicia, quiere decir de dentro hacia afuera, de una advertencia y una recomendación a sus discípulos. Jesús dirige ahora su atención a su audiencia más amplia, aquellos que no están en el reino de los cielos, o sea, aquellos que no son salvos. Perdón. Porque les digo a ustedes que no han de entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Es posible que esta haya sido la declaración más chocante de Jesús, porque los maestros de la ley y los fariseos eran el resumen de la justicia ética. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, arremete contra los escribas, contra los maestros de la ley, contra los fariseos, siendo que ellos eran los que daban el élite dentro del pueblo de Israel, siendo que ellos eran los que enseñaban esto. Eso quiere decir que ellos estaban súper equivocados en lo que estaban enseñando. Había algo que faltaba ahí. Los maestros de la ley o escribas no eran solo guardianes del texto antiguo del Antiguo Testamento, sino también maestros de la ley. Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como quienes tienen autoridad, no como los escribas. Eso demuestra que ellos enseñaban esto. Se consideraban responsables de interpretarla y perseverarla, de elaborar doctrina a partir de ella. Y hacían discípulos a quienes formaban para que continuara la profesión y su enseñanza. Un equivalente contemporáneo de los escribas podría ser un profesor o erudito en estudios bíblicos y teológicos. Los fariseos eran miembros de una secta comprometida con el cumplimiento de las demandas del Antiguo Testamento por medio de su elaborada tradición oral. Sus escrupulosas adhesiones a la ley escrita y oral eran legendarias en Israel, y sin embargo Jesús afirma que ellos no les habilita para entrar en el reino de los cielos. O sea, si ellos eran los eruditos del pueblo de Israel, si eran los que comprendían, estamos hablando, como decía aquí en algo contemporáneo, profesores teológicos, pero ellos no habilitaban para entrar al reino de los cielos. ¿Qué está pasando? Entonces, pero ¿cómo podría alguien superar su justicia? Si los escribas y los fariseos habían conseguido, si los escribas y los fariseos no habían conseguido entrar, ¿qué esperanza podían tener los demás? ¿Significa esto que se requiere una visión más intensa de la doctrina de salvación por obra? ¿O que habría que sobrepasar a los escribas y los fariseos en el cumplimiento de los 613 mandamientos y hacerlos mejor que ellos? No, dice Jesús, no era necesario. Sus discípulos no son
llamados a una mayor cantidad de justicia, sino a una clase distinta de ella. Escuche bien. Los discípulos de Jesús no son llamados a una mayor cantidad de justicia, sino a una clase distinta de ella. Distinta. Como pone en relieve la interacción de Jesús con Juan el Bautista y la declaración de las bienaventuranzas. En la predicación de Jesús, la justicia no es principalmente un logro personal de pureza ética. La justicia pertenece a la esfera de la gracia. A la esfera de la gracia, mi hermano. En su proclamación de las buenas nuevas, Jesús afirma que el reino de los cielos está ahora disponible para quienes responden a Él. La actividad salvífica de Dios ha llegado a la escena terrenal para liberar a su pueblo y va a producir un radical cambio en sus vidas. La sorpresa de esta declaración elimina los precedentes para ganar el favor de Dios. Sirve como introducción a la antítesis que sigue y como revelación implica del principio fundamental de la vida en el reino de los cielos, a saber que la justicia del reino actúa desde dentro hacia afuera y no viceversa. Desde dentro hacia afuera. Esto no es, sin embargo, un principio nuevo. El pueblo de Dios sabía que los actos externos de justicia no podían adquirir el pecado, no podían quitar el pecado o ganar favor a Dios sin ir precedidos de un corazón arrepentido. El pueblo sabía. Entendían que ellos no podían llegar ante Dios a pedir perdón o a hacer un sacrificio sin que haya un corazón primero arrepentido. Hermanos, esto es de dentro hacia afuera. Esta expresión va desde el corazón hasta mis emociones, hasta lo que yo entrego hacia afuera. El Salmo 51 es quizás el arquetipo de esta clase de justicia. Mire, escuche bien. David expresa en él su anhelo de limpieza interior y pureza de corazón tras su detestable aventura con Betsabé. Salmo 51, versículo 2, versículo 7, versículo 10. David muestra una clara comprensión de esta operación de dentro hacia afuera. Mire lo que dice el Salmo 51, 16 y 17. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. David lo sabía muy bien. Él sabía que había metido las patas. Sabía que se había condoreado hasta no más poder. Pero también sabía que Dios lo podía perdonar. Por eso él se humillaba. Por eso él iba y se inclinaba ante Dios y se botaba de guata y se sentaba en cenizas, se humillaba hasta no más poder, porque él quería ganar el favor del Señor. No obstante, a lo largo de su historia, Israel tendió a invertir esta operación, como en el caso de los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. La suposición parecía ser: si alguien se esforzaba lo suficiente para limpiar lo de afuera, lo de dentro estaría automáticamente limpio. Más adelante Jesús condena explícitamente este procedimiento cuando dice en Mateos 23, 27 al 28, dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la misma impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.
Qué interesante. Puesto que la entrada del reino de los cielos no se consigue mediante actos externos de justicia, Jesús lleva a los oyentes a reconocer que las personas han de buscar una clase distinta de justicia, a saber, una justicia interior que comienza con una transformación del corazón, algo que, como sabía David, solo Dios podría llevar a cabo. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. La llegada del reino de los cielos produce una transformación espiritual en el corazón del discípulo, que producía en última instancia la transformación de la vida ética. Si la entrada en el reino de los cielos solo puede conseguirse mediante una obra transformadora interior, también el crecimiento personal en el reino está sujeto al mismo movimiento transformador que actúa desde dentro hacia afuera. Imagínense, el trabajo, la transformación viene de dentro hacia afuera. Usted recibe a Cristo en su corazón y lo que su corazón va trabajando y lo que resplandece su corazón es lo que resplandece usted afuera. ¿Es así? Es así. Este principio subyace bajo la siguiente serie de ejemplos de Jesús, que utiliza para explicar cómo cumple el Antiguo Testamento. Sus propios discípulos cumplían el propósito y voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras, a medida que estos adaptan su vida interior a su palabra, y esta transformación interior guía entonces su conducta externa. Sin duda, la declaración de Jesús en el 5:20 es una clave interpretativa del Sermón del Monte. Por extensión, para entender la vida en el reino de los cielos. Es la misma realidad que subyace bajo la concepción paulina de la justificación y la santificación. Jesús, pues, de ningún modo pone a un lado o anula la ley, sino que afirma y cumple toda su autoridad. Todo. Las cuestiones relativas a la relación del cristiano o las escrituras del Antiguo Testamento, que es la ley, hermano, que es la palabra de Dios, son complejas. Es complejo. Mientras algunos sostienen que nada del Antiguo Testamento se aplica a Jesús, a no ser de que el Nuevo lo afirme explícitamente, otros entienden lo contrario y consideran que todo lo que es de aplicación, todo es de aplicación, a no ser de que el Nuevo Testamento lo niegue de forma manifiesta. En vista de las declaraciones de Jesús en el 5:17 al 20, ambos extremos deberían evitarse, aunque estas cuestiones van más allá de lo que podemos tratar, si podemos considerar ciertos principios esenciales. 1. La ley nos revela la voluntad de nos revela la voluntad de Dios y su perfecta justicia. Si no tomamos en cuenta todo lo que dice, estaríamos jugando con la voluntad y la justicia de Dios. 2. Si queremos entender correctamente la ley, hay que entender primeramente el por qué Dios la creó, o sea, su propósito en sí, que serían: 1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Y 2. Servir como guía y enseñar los errores de la humanidad. 3. Jesús rechaza las interpretaciones erróneas de la ley, pero no a la ley en sí. Todo lo contrario, la defendió como la voluntad de Dios. 4. Dios cumplió la ley y demostró ser perfecto Dios. Jesús cumplió la ley y demostró ser perfecto Dios y hombre, y capaz, por tanto, de convertirse en el medio de nuestra justificación o correcta posición delante de Dios. No cumplimos la ley para ser salvos, somos salvos por Jesucristo. Cuando Jesús interpreta la ley, nos revela su propósito y motivos perdidos tras el legalismo de los escribas y los fariseos. 6. Jesús demuestra que todo el Antiguo Testamento depende del amor a Dios y al prójimo, con lo cual se cumple verdaderamente la ley. La ley del amor se convierte en una importante clave para determinar
cómo ha de vivir el cristiano en la práctica de la voluntad de Dios. Mis hermanos, es interesante lo que Cristo nos está intentando decir en su enseñanza. Muchas veces nosotros analizamos esto y decimos, no, pero eso todo quedó para el Antiguo Testamento. Pero Jesús en ningún momento vino aquí a no cumplirlo. Es todo lo contrario, vino y lo cumplió. Y más que cumplirlo, mis hermanos, Él vino a demostrar realmente cómo era. Porque tal vez en el comienzo, cuando se generaron los mandamientos, tenían esta dirección, que ellos sabían que no era solamente un tema ético, sino que tenía que haber el mandamiento era para demostrar cuál es la transformación que tiene que haber dentro en el corazón de la persona. Pero pasados los años, los escribas y los fariseos vinieron a generar este conflicto y mala interpretación, y empezaron a decir que para ser justificado tienes que estar limpio y que tienes que hacer buenas obras, pero por dentro estaban podridos. Entonces, mis hermanos, yo te pregunto a ti ahora, ¿has comprendido realmente lo que Cristo quiere decir de la ley? ¿Entiendes tú que la ley no es solamente parámetros para el pueblo de Israel, sino es para aquellos que heredan el reino de Dios? ¿Has comprendido realmente, mi hermano, de que una vida que demuestra o que cumple esta ley de amor son aquellos que realmente han creído en Cristo y han seguido lo que Él quiere realmente? La obediencia a esta ley no se basa en que yo, si la cumplo, voy a ser más bueno. No, mi hermano, es la transformación de Cristo en nuestras vidas. Tú no eres bueno porque es algo ético, tú eres bueno porque Cristo cambió tu vida. Cristo cambió tu corazón. Tú no matas porque sea malo matar. Tú no matas porque tú tienes que amar a aquellos por como Dios te amó. ¿Comprendes lo que Dios te está intentando decir en esta mañana? Aférrate a la ley, mis hermanos. Aférrate a la gracia de Dios. Cuanto más busques a Dios, más va a trabajar en tu corazón. Cuanto más Dios obra en tu corazón, más vas a ser el reflejo de Dios para afuera. Pero todo eso tiene un comienzo. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, te bendecimos y te damos, Señor amado, las gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Padre, te pedimos de tu dirección como iglesia. Aquellos que están viendo este video, Padre Celestial, pueda hacer tu palabra trabajando en ellos. Señor amado, si hay pecado en ellos, Padre, el Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado, Padre, y ellos puedan pedir perdón. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra ha de cumplirse, Jehová bendito. Solo te pido, Padre, que nos tengas preparados para lo que se viene. Señor, guíanos, Padre Celestial, porque tú eres nuestra luz. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Bendecimos, Señor amado, a aquellos que están, Señor, oyendo, Señor, y viendo este video. Señor, que la paz tuya sea sobre ellos y tu bendición también recaiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y es un gozo el poder haber entregado esta palabra para ustedes. Bendiciones. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. El Señor siga bendiciendo a mi esposo y pueda seguir, ¿cierto?, hablando de nuestra vida. Aquí en Juan 15, 4, voy a leer este pasaje y el número 7 también. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Y dice el 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Guardemos la palabra del Señor, mis hermanos. Atesorémoslas aquí, en nuestro corazón. Y Él hará con cada uno de nosotros su perfecta obra y buena voluntad. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Espero se hayan podido gozar en el nombre del Señor y que juntos podamos gozarnos en Él. Nos estaremos viendo otro domingo, si Dios lo permite, por este mismo medio. Que Dios le bendiga.